Bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado de la tarde de hoy, quien es Tabaré Albarracini. Él es presidente del World Compliance Association, capítulo de Panamá. Pero primero que todo, yo quiero preguntarle de dónde es su apellido. Hola, ¿cómo estás, Hola, ¿qué Melissa? tal? Saludo a todos. Hola Saludos. Eh, Tabaré, buenas tardes. sí, no, el apellido es italiano, nada más que soy más panameño que el sancocho con arroz, ¿no? Miren, interesante, interesante. Bueno, es que Leonardo Tabaré viene hoy a conversar con nosotros sobre muchos temas. Uno de esos es sobre el evento que ellos van a tener el 3 y el 4 de octubre, que ya les digo cómo se llama este evento. Ya les digo, ay, no puede ser. Ajá, aquí está. El primer congreso de World Compliance Insurance y Reaseguro. Ahí sí, no lo sé decir en inglés. Entonces nos va a comentar un poquito más sobre qué va a ser esto, cuál es la importancia de este evento, señor Tabaré. Sí, muchas gracias, Melissa. Bueno, para contarles un poquito, tenemos que ir un poquito para atrás de cuando creamos la asociación hace 2 años. Lo que nosotros vimos es que desde la aprobación de la Ley 23/2015 de prevención de blanqueo de capitales, que divide sectores, los regulados por sectores, y entre eso el de seguros, vimos que la mejor manera de concientizar a los sectores era enfocándonos justamente en esos sectores y hacerlo de una manera más personalizada para el sector y que fuera más fácil de comprender, porque no todos los sectores llevan esa cultura de cumplimiento desarrollada igual que el resto. Por darles un ejemplo, la banca panameña es la que más en teoría lo tiene desarrollado por obviamente ser un centro financiero importante en en la región, ¿no? Sin embargo, tenemos otros sectores que también están regulados como seguros, valores, que son del grupo de lo que se llama sujetos financieros, y tenemos otro núcleo importante que es el sector no financiero, que es donde entran abogados, contadores, eh, notarios, promotoras bienes raíces y un sinfín más de sujetos obligados. Ahora, volviendo al punto que me comentabas, lo que decidimos fue crear un comité específico que es de seguros y reaseguros dentro del capítulo de Work Compliance, y desarrollar actividades dirigidas para el sector. Y dentro de esas actividades armamos un congreso anual. Esta es la segunda versión, pero la primera presencial, que se va a realizar junto con una alianza estratégica que hicimos con APADEA, que es la Asociación Panameña de Empresas Aseguradoras, y armamos un programa de 14 horas, 2 días prácticamente completos, donde se van a hablar de distintas actualizaciones del mundo de cumplimiento en el sector seguros, el tema de identificar el beneficiario final en el sector seguros, que es algo que se habla bastante, pero pensando en el abogado y en el agente residente, eh, por darles un ejemplo, si estuvieran viendo las audiencias de Odebrecht, habrán visto que fue un tema que se habló bastante, en el caso también de lo de extinción de dominio, que es otro tema que lo vamos a tocar en el Congreso, si bien todavía no es ley de la República y está entre un sector que está abogando porque se apruebe la ley y otro que no. Vamos a tener entre los panelistas al secretario general del Ministerio de Seguridad, hablando justamente de las bondades de la ley de extinción de dominio, y crear ese debate, ¿no? En el caso ese específico, vamos a tener también un panel de expertos de los oficiales de cumplimiento de las distintas aseguradoras, para que puedan hablar y un poquito desarrollar cómo las aseguradoras han ido implementando los programas de cumplimiento dentro del sector. Eh, También el intermediario dirigido un poco más al corredor de seguros, que a veces ese es el que en verdad más necesitamos atraer a este tipo de eventos, porque obviamente
esto pasa como los bancos. Así como el oficial de cuenta, cuando ustedes llegan a un banco que lo atiende alguien y quiero abrir esta cuenta y le empieza a pedir papeles, en el sector seguros el equivalente viene siendo el corredor que está en la calle buscando personas que necesiten de hacer un seguro de salud, un seguro de vida o Tabaré, una fianza. perdona que te interrumpa, ¿no? No, Interesante todo lo que estás hablando, pero yo quería irme más al tema de lo que mencionabas. Yo recuerdo muy bien, en esa época estaba en la corporación Medcon y recibimos mucho reuniones, tuve muchas reuniones con abogados, banqueros, tuvimos reuniones con un grupo de gente para casualmente hablar sobre las medidas que el Gafi iba a poner en Panamá para el 2015. Recuerdas que Panamá tenía que aprobar una serie de normas que iban a regir como decía, la gente del sistema financiero los sujetos no financieros, ¿no? En ese caso, por ejemplo, que lo mencionas, no sé si la pregunta vale, pero la pregunta es la siguiente. Hubo negocios, comercios en Panamá, por ejemplo, recuerdo que uno de esos fueron los casinos. Las firmas de abogados estaban muy alterados por el tema de firmar que Panamá aprobara esta medida para entrar al GAFI. En el caso de las aseguradoras y los reaseguros, ¿hubo algún daño colateral a raíz de que casualmente Panamá tuvo que poner en marcha todo esto para cumplir y que nos sacaran, entre comillas, la lista gris que nunca nos terminó sacando? Si no hay un sector, no se podría decir que hay un sector específico que señala Gafi. Gafi lo que señala siempre es cumplimiento. Y Claro. cumplimiento, me refiero al cumplimiento de la ley, que haya que cada sujeto obligado implemente y sea efectiva esa implementación a la hora de prevenir que su compañía sea utilizada para blanqueo de capitales, y que también a la vez va acompañado que se investiguen casos y que esos casos también terminen en algo, ¿no? No es que Gafi está pidiendo que se meta gente presa, no, está pidiendo ver que se hagan las investigaciones y que eso llegue a un resultado final, que es muchas veces lo que nos termina faltando como país y lo que nos lleva constantemente a esa entrada y salida de las listas, ¿no? Claro, pero lo que les menciono es que, por ejemplo, sé que casualmente el ingreso al GAFI al aprobarse en el 2015 y Panamá para aprobar, perdón, estas medidas y que el GAFI las viera como buenas, porque incluso se las había mandado así como la receta que mandaba el FMI en los años 80 y 70 a los países latinoamericanos. Por ejemplo, los casinos se vinieron abajo. Más allá de la pandemia que vino, los casinos, el negocio de los casinos se vino muy abajo, porque casualmente los casinos tenían que justificar lo que ellos no terminaban justificando, que era el movimiento de dinero que tenían internamente. Hubo muchos negocios, creo que entre eso las firmas de abogados tuvieron que reducir mucho de sus agentes que tienen internacionales, casualmente por el tema de lo que usted mencionaba hace un rato de ¿cómo es que le dicen? El beneficiario final. El beneficiario final, que lo tenían que, incluso pasado eso y aplicación del escándalo que hubo aquí en Panamá, de los mal llamados papeles de Panamá, la sociedad anónima, que ojo, no representaba un número grande de ingresos a nuestra economía, se vieron mermadas y muchas firmas de abogados tuvieron que reducir gran parte de su población que tenían en Panamá y en el mundo. Por eso es que le hacía la pregunta, si los seguros se vieron dificultados por todas estas medidas, o al final ustedes tenían ya parte de eso implementado en lo que el negocio radio que desarrollaban en el país. No, obviamente el sector seguros, igual que abogados, igual que todos, al ir aprobando estas leyes, se ve afectado en el sentido que tienen que desarrollar, asignar mayores recursos a un departamento que tal vez antes no tenían contemplado. Claro. Eso es más que nada el tema de procedimientos y trámites que tienen que implementar y presentar informes en la superintendencia, en la UAF y en los distintos reguladores. Digamos que esa es la parte de aprendizaje y un poco más traumática que ha tenido el sector, igual que todos los sectores con estas aprobaciones y estas modificaciones que se han ido dando para lograr salir de la lista de Gafi, ¿no? Obviamente sí hubo una afectación en ese sentido, porque le voy a dar el más fácil, justamente, y
y va a sonar feo lo que voy a decir, pero hay que decir las cosas como son. El Claro, sector más afectado en realidad son los corredores de seguros, porque son claro, los que menos recursos tienen y, y tienen que implementar la ley igual que todos. Pero le puedo asegurar que son también los que menos la cumplen. Así que tampoco se podría decir que los afecta, porque te va a afectar si cumples la ley, porque tendrías que hacer algún gasto adicional de recursos o aprender o contratar a alguien que te ayude o hacer algo para poder cumplir con la ley. Pero eso, el sector de corredor específico, no tengo porque no hay datos oficiales, pero puedo darlo en base a hablando justamente del congreso que estamos realizando. Del sector que abarca seguros, que son reaseguradoras, empresas de seguros, y, y corredores independientes o brokers de seguro, si el 1% está inscrito en el Congreso para capacitarse y aprender del tema, es mucho. Así que ok. eso también nos lleva a sacar, obviamente, una estadística bastante sesgada, pero nos muestra también el nivel de interés de una parte de que está regulada y que pareciera, vuelvo y repito, es algo bastante sesgado, que pareciera no lo ven como una prioridad capacitarse para el tema de prevención de blanqueo de capitales. Claro, y la otra parte sería un poco porque me aclare algo. Yo le di mucho seguimiento a la audiencia de Odebrecht, preliminar de Odebrecht, usted la mencionó hace un rato. Algo que me quedó ahí, y mira que Dios no pone a la gente en el camino para aclararlo, es que el tema de, por ejemplo, Javier Díaz que lo defiende el señor Pedro Meilán, a él se le vincula con el tema de blanqueo de capitales y se le vincula con el tema de Brecht. Incluso a su mamá se le citó y tuvo una audiencia. Y escuchaba como que, no sé, usted me corrige, porque yo no soy nada por ahí que se vea de seguro, que la empresa de ellos de aseguradora, que no recuerdo el nombre cuál era, no podía recibir dinero en efectivo y aparente que las aseguradoras no reciben dinero en efectivo. ¿Eso es así o no? Bueno, el tema es, normalmente la aseguradora es con tarjeta de crédito hoy en día. Sin Ajá, embargo, si recuerdan la audiencia, no recuerdo si era justamente esa parte de la audiencia, pero una de las declaraciones de uno de los imputados que estaba en la parte, si recuerdan, mencionan, no existía un departamento de cumplimiento. No sé si ajá, recuerdan esa parte sí, de la es que audiencia. no existía un departamento de cumplimiento porque esto ocurrió en el año 2005. Ujú. A ellos se le llama en el 2014-15, pero toda esta investigación comienza a partir de 2005, si no me equivoco. Y sí, Correcto. en esa época no habíamos entrado, no habían las normas del GAFI del tema de cumplimiento. Y ahí, ¿y por qué le menciono eso? Porque eso es una verdad a medias, porque si bien no había una regulación más fuerte en Panamá, la regulación en el tema de cumplimiento y de conocer a su cliente, y eso existe desde los años 90 prácticamente. Uh -uh. Entonces, eh, Exacto. uno tiene que saber con quién está haciendo negocios y no es Ujú. digo, por algo el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. Tabaré. ¿Cómo Ah, sí. podemos explicar en pequeñas palabras a las personas que nos están siguiendo hasta ahora el significado del cumplimiento? Porque se aplica tanto en temas bancarios, en temas de seguros, se aplica también en temas de firmas de abogados. ¿Cuáles serían las palabras más fáciles para poder dar a entender lo que significa el cumplimiento y cómo Panamá estaría fallando en ese aspecto? Cumplimiento básicamente es cumplir la ley. Y en el caso de a nivel global, se divide entre un cumplimiento de prevención, que es el de prevención de blanqueo de capitales, que va más enfocado en ese sentido, y cumplimiento normativo, que es la persona que está dentro de la organización viendo que se cumpla la ley. Y eso es directamente, literalmente todas las leyes que tiene que cumplir la empresa. Por darles un ejemplo, si es una constructora, una ley, la persona de cumplimiento normativo va a estar velando porque se cumplan con las leyes medioambientales, las leyes laborales, todo eso, y el de prevención de blanqueo de capitales, viendo la parte que la empresa no incumpla con alguna de las regulaciones, ya sean nacionales o internacionales, de lavado de dinero. Y ahí, por ejemplo, les voy a tocar algo que ya viene, porque ya la ley está aprobada, que es la de protección de datos.
Ya dentro de la ley de protección de datos también se habla del oficial de protección de datos. ¿A qué voy con todo esto? Que todo al final termina siendo cumplimiento, porque todo eso se termina uniendo y lo que hay que buscar es cumplir la ley. Es básicamente eso lo que es cumplimiento. Y en otros países se llaman programas de integridad. En Panamá y en buena parte del sector es programas de cumplimiento. Y ocurre, Tabaré, que recuerdo casualmente ese concepto porque gran parte de las quejas que tienen los sectores no financieros es la creación, por ejemplo, y le vuelvo y le repito, los abogados, los negocios de arquitectos, las firmas de arquitectos que también entraron en todo esto, es que han tenido que ir creando figuras como lo que usted dice, el cumplimiento y la protección de, ahora vamos a tener que crear la protección de datos, que es otra persona o otro grupo que tiene que vigilar eso. Claro, el día que estaban leyendo la vista fiscal, lo que le dijeron que era prohibido recibir efectivo en transferencia, pero casualmente después cuando el fiscal hablaba y en el camino dijo que eso, lo que usted dijo, que eso no eximía de culpa en el caso de Rodrigo Díaz Paredes. Pero a esa pregunta, por ejemplo, en el caso de los corredores del seguro, no en el tema del GAFI, sino en el tema general, ¿ha cambiado con la tecnología la utilización de corredores? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Se ha automatizado este servicio? ¿O todavía hay corredores de seguro así, de qué cantidades como antes? No tengo la cifra porque yo en sí no soy corredor ni del sector, pero yo por lo que veo, los corredores siguen funcionando, se han modernizado más por lo que yo he visto con los corredores que conozco, usan más la tecnología y todo, por lo cual menos veo que se pueda justificar no actualizarse en la parte de prevención, ¿no? Porque sí ha habido avance, hay muchas aplicaciones, los brokers de seguros cada vez son más grandes e implementan también más temas, así que en verdad no va más desarrollado. Obviamente, siempre, todo negocio quiere desarrollar la parte comercial, pero Claro. lo más importante que no entiende la gente y el empresario en general es que al final el daño reputacional es el más importante. Entonces, cumplir la ley no es un gasto, es una inversión y un deber como ciudadano, además. Entonces, si no cumplimos la ley y tenemos un escándalo de corrupción o que termina en lavado de dinero, eso al final la empresa puede ser una empresa de 100 años y la termina destruyendo en 2 días. Y ahí viene en parte lo que no pasa en Panamá. Justamente el problema en Panamá que mientras sigamos dando esa imagen de no pasa nada, simplemente la empresa que cae después vendrá otra y ocupará su lugar, nadie ve una certeza de castigo y lo único que vemos es que cambian nombres o cambian empresas, pero al final no pasa nada. Esa es otra parte que tenemos que ver para que justamente los empresarios entiendan y vean que cumplir la ley no es una opción, sino una obligación. Hablando de reputación, Tabaré, ayer el diario La Prensa publicó una investigación acerca de las intenciones, las cartas de intención de financiamiento al 100% que le dio la Caja de Ahorros, el banco La Caja de Ahorros, a la empresa Vagatrac, una empresa que según las investigaciones es confesa por haber pagado coimas para construir, para obras de infraestructura en Panamá. Usted habla de reputación y se habla de debida diligencia, como lo señala el reportaje de La Prensa. ¿Cuál, según lo que se maneja en cumplimiento y en Work Compliance, cuál hubiese sido el procedimiento ideal, el procedimiento correcto en estos casos? Porque el tema de la debida diligencia es otro término que no se entiende en Panamá a la perfección, ¿no? Sí, ahí hay varios temas. Nosotros como Work Compliance lo que hemos tratado de desarrollar, inclusive hace poco lanzamos una guía práctica de lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Por qué les toco este tema antes de contestarte, Leonardo? Porque en otras latitudes el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha desarrollado de una manera robusta, incluyendo implementar que un atenuante a la hora de una investigación sea tener un programa de cumplimiento dentro de la empresa. ¿Y qué busca el tema de desarrollar la responsabilidad penal? Poder demostrar a la empresa
que no es la corruptora, sino una persona específica dentro de la empresa y poder mitigar el riesgo del daño reputacional de la empresa y la persona física que cometió el delito pague debidamente como debería ser. En Panamá ha habido hasta la fecha bastante poco interés en querer desarrollar esa figura que creo que es importante para poder mejorar todos estos casos de corrupción e investigación. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente en el caso específico de Bagatrac, que ya ha sido una empresa que ha sido investigada, que ha habido procesos y todo, si tuviéramos desarrollado ese tema de responsabilidad de persona jurídica, se podría haber separado la empresa de la persona, y si ellos ya podrían llegarle al banco diciendo, sí, tuve este problema en el año X, pero ahora tengo implementado un programa anticorrupción, tengo un programa de cumplimiento, estoy haciendo, como mismo hizo Odebrecht. Odebrecht hoy en día se ha reinventado después de todo lo que pasó. Por eso, si vemos, ya no se gana ningún contrato. Entonces, no solo en el caso específico de Panamá, en otros países creo que sí ha ido ganando contratos, pero en el caso específico de Panamá ya no. Así que en el caso específico de la debida diligencia, explicando un poquito qué es, que es básicamente hacer un checklist de todos los documentos en base al desarrollo comercial que tenga en este caso el banco que va a recibir al cliente, pedirle desde la cédula, estados financieros, y ahí toca de nuevo el tema de seguros, porque justamente para poder complementar y adjudicar un contrato público entra el sector seguros ahí, porque ahí tiene que haber una fianza de cumplimiento, tiene que haber, dependiendo lo que haya dicho el pliego de cargo, pero la más común es la de cumplimiento y la de responsabilidad civil. Entonces vemos cómo todo al final se vuelve a terminar juntando y todos deberían haber ido haciendo su debida diligencia para ver que no terminan todos en una actividad de lavado de dinero por medio de un acto de corrupción. Tabaré, una pregunta. Es interesante, ¿no? El tema de protección de datos, el tema de el cumplimiento. Ahora hablamos de la debida diligencia y todo lo demás. Yo me pregunto, hasta donde entiendo, Odebrecht tenía la figura de programa de cumplimiento. Por ejemplo, las empresas transnacionales, más que las nacionales, la mayoría por filosofía, por cumplir con ISO, por cumplir con una serie de medidas de contabilidad, de accounting, de temas de reputación, entre comillas, cumplen con todo esto. Pero al final, en realidad, estas cosas, estos temas de cumplimiento se hacen para simplemente decir, lo tengo, como el tema de responsabilidad social, que al final voy a donar 2 juguetitos al final de año y ahí hice responsabilidad social. O dono 3 colchones y hago responsabilidad social. Estas figuras realmente tan robustas, las entendemos los panameños, se comprende en el tema del el empresario nuestro, por ejemplo, de cualquier área, porque no solamente la figura de cumplimiento es importante en empresas como seguros, bancos, sino en empresas en general, para casualmente no tener clientes que quieran lavar dinero. ¿O me equivoco? No, justamente nosotros hablamos en ese sentido que existe el papel compliance, que básicamente sería programas hechos para decir que se cumple, y otros que en verdad están hechos porque la cabeza, que acá viene lo más importante, para que un programa de cumplimiento en verdad funcione y la empresa no sea como usted dice, que sea que lo tienen por decir que lo tienen y cumplir, tiene que venir desde la gerencia, desde la cabeza de la empresa tiene que tener ese ADN de querer ser transparentes y querer cumplir con la ley. Obviamente, si eso no existe, por más que pongan a los mejores expertos en tema de cumplimiento dentro de la empresa, lamentablemente no se va a ¿Cuál es la situación, Tabaré, en Panamá de esa figura? Porque la verdad que vuelvo y le digo, estas son términos que han comenzado a surgir en los últimos 10 años, diría yo, en Panamá. Protección de datos, como usted dice, programa de cumplimiento, el cliente, el destinatario final,
la debida diligencia, pero vuelvo y le digo, yo lo comparo mucho con la ola esta de moda que salió, un poco lo que le decimos nosotros, el, el tema de la responsabilidad social empresarial, que vuelvo y le digo, es una figura muy robusta en otros países. Por ejemplo, nada más le menciono, en Colombia hay una empresa cafetalera que hace su café 100% sin dañar el medio ambiente y confirmado, no de que le escribió un papelito y eso es parte de su responsabilidad social con Colombia. En este tema también, por ejemplo, usted lo menciona, lo ha dicho claramente, si de la cabeza no viene, ¿cómo se derrama eso hacia abajo? Mire, le voy a dar un ejemplo que dependiendo de quién nos esté escuchando ahora, se le pueden poner los pelos de punta o lo puede entender muy bien. Hay un caso conocido que justamente es una miembro de World Compliance, que era la oficial de cumplimiento del Club Atlético Barcelona. Ella empezó a hacer una investigación como todo oficial de cumplimiento, preguntar, indagar, porque esa es la tarea del oficial de cumplimiento, cuidar la reputación de la empresa, evitando que se den casos de lavado de dinero o Claro. casos de corrupción. Cuando ella empieza a indagar un poco sobre unas anomalías que veía dentro del Club Barcelona, pasan que esas anomalías resultan en el Barcelona Gate, que se pasó hace un par de años. A ella la despiden del Barcelona y ella obviamente había hecho su reporte a las debidas autoridades y eso terminó en una investigación en la cual ella después terminó formando parte del lado de los que estaban investigando por el lado de las autoridades y se dio una investigación y siguió y ya está, y se terminaron probando cosas y parte de lo que pasó en el Barcelona nació de ese tema. Si usted escucha eso hoy en día, o varios empresarios en Panamá, estoy seguro que si escuchan eso, se les deben estar en este momento con los pelos de punta y dicen, ok, entonces si yo tengo un oficial de cumplimiento que cumple la ley dentro de mi empresa y ve una anomalía, la reporta a la UAF, la reporta a la superintendencia y acá, me van a caer a mí, me van a cerrar la empresa y eso. Ese empresario, el problema está que de un principio no es un empresario, es un delincuente. Entonces, esa es la mentalidad a la que tenemos que tratar de llegar, que los delincuentes dejen de hacer negocio, punto. ¿Y qué papel juega entonces en todo este ajedrez? Casualmente usted acaba de mencionar las superintendencias de seguro y la superintendencia de banco. En este juego de que, por ejemplo, los programas de cumplimiento, que la debida diligencia, por ejemplo, en la mayoría de los negocios en Panamá y sobre todo en los bancos, que vimos bancos aquí en Panamá, que interesantemente ninguno estaba sentado ahí en la mesa en el juicio, en la oficina de la audiencia preliminar de Odebrecht. ¿Qué hace? También tiene que tener robustez esos dos organismos para poder que esto se cumpla y tener claridad, porque un oficial de cumplimiento puede tener mucha gana, pero si tiene un maleante de jefe, ¿cómo lo hace? Exacto. No, obviamente la superintendencia en esto juegan un rol principal y deben estar fiscalizando. En el caso, le voy a dar el ejemplo de las tres superintendencias. Hoy en día tenemos la de seguro, la de bancos, la de valores, que son del sector financiero, y la del no financiero, que es la superintendencia justamente de no financiero, que ahí se engloba un número importante de sujetos que es una de las dudas que yo tengo si hay recursos para poder fiscalizar a tanta gente. Claro. Porque en el caso de bancos sabemos cuántos bancos tenemos, en el caso de seguros sabemos cuántas aseguradoras y eso tenemos, y en el caso de valores sabemos cuántas casas de valores tenemos. Y obviamente en la práctica se da que todas estas superintendencias hacen inspecciones anuales a los bancos, a las aseguradoras, ahora con el caso de la de no financiero, a la firma de abogados, contadores, casinos y todo. Pero ahí obviamente lo que también tenemos que empezar a profesionalizar este sector y que los fiscalizadores sean gente capacitada e inclusive bien remunerada, porque acá entramos en otra parte que es muy similar al policía. Un policía mal pagado normalmente termina siendo corrupto. Parte de la organización. Un fiscalizador mal remunerado y encima con poca capacidad técnica por
porque a veces terminan siendo puestos políticos, va a ocurrir exactamente lo mismo. A veces ni siquiera va a ser por maldad, simplemente va a ser por omisión porque no conoce lo que tiene que revisar. Claro. Tabaré, ¿cuándo es el evento? Y recordemos cuál es la forma de poder inscribirse para participar de este evento de cumplimiento y seguros. Sí, bueno, el martes oficialmente empieza el congreso, hasta el domingo a las 5 de la tarde se pueden inscribir, pueden hacerlo escribiendo a panamá@worldcomplianceassociation.com, o bueno, ese sería el correo, porque ya la oficina hasta el lunes no está abierta, pero ahora mismo pueden mandar ese correo. Haré una última pregunta por mi parte. El tema de las criptomonedas. Panamá lo rechazó. Definitivamente el presidente no sancionó la ley. Y en lo personal yo me alegré mucho porque yo no soy creyente de las criptomonedas, porque creo que es más que nada a veces en muchos países ha terminado como un mecanismo, creo que lo sabe, de lavado de dinero, de capitales. Por ejemplo, en todo este negocio por ejemplo, de los sectores financieros, los no financieros, el tema de cumplimiento, el tema de la debida diligencia, en el tema de todo lo que estamos ahora tratando de poner figuras para tratar de controlarlo. No solo, ojo, la gente cree que solamente es lavado de dinero para el narcotráfico, pero aquí en el mundo hay lavado de dinero aparte de la droga, está el lavado de dinero de trata de personas, está el lavado de tráfico de niños, de órganos, de todo lo que la gente se pueda imaginar, no solamente es el dinero del narcotráfico. Criptomonedas, ¿cómo lo regulamos? Digo, Para que no se convierta en un sistema Ponzi, ni se convierta en un sistema de blanqueo de capitales. yo creo que hay que regularlo para tratar de que se termine creando un mercado negro, ¿no? Obviamente, en el tema de cumplimiento, inclusive nosotros hemos hecho eventos hablando de cumplimiento en criptomonedas, y en el caso de Europa, porque la asociación es europea y tenemos un par de expertos que ve el tema en Europa, que está mucho más vinculado de cómo usan las criptomonedas para el tema terrorista. El problema principal de la cripto es cuando se crea, o sea, digamos, quien compra por primera vez, que compra en efectivo. Esa es la mayor falencia a la hora de hacer la debida diligencia, porque ya después que te llegó alguien que tiene las cripto, es dentro de todo sencillo poder hacer la debida diligencia, porque la trazabilidad es bastante clara, pero el punto difícil es mostrarle a alguien cómo esa persona cómo obtuvo esas monedas. Y encima tenemos también la complejidad que tranquilamente, y es lo que se abusó por un tiempo bastante y se sigue dando, que digamos, alguien que compró 5 Bitcoin hace 10, 15 años, ahora puede ser que dice, no, yo tengo 5 millones de dólares, pero entonces lo que debería hacer la persona para ver esa trazabilidad y evitar que sea un tema de lavado de dinero es ver si efectivamente compró cuando eso valía 50 centavos, por decir algo, y ahora vale 5 millones. Y en cambio, si te llega alguien igualito que te dice que tiene 5 millones, pero lo acaba de obtener, obviamente ahí por ahí pasaron 5 millones en efectivo de alguien. Exacto. Entonces habría que ver eso de dónde salió. Inclusive lo que ha tratado de hacer Estados Unidos muy bien, que creo que es lo que deberíamos hacer, es tratar de introducirlo al sistema un poco, y que los bancos empezaran a ser un poco más flexibles para introducirlo y poder ser un poco más fácil fiscalizarlo. Creo que dejarlo de un lado totalmente y no regularlo, lo único que va a crear es mayor actividad de lavado. Señor Tabaré, qué bueno que nos haya alcanzado el tiempo para tocar todos los puntos que teníamos para hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, les recordamos a los que nos están escuchando, 3, 4 y 5 de octubre, el Congreso World Compliance de Seguros y Reaseguros. Así que ya saben, nos recuerda el correo donde los pueden contactar. Sí, el correo es panamá@worldcomplianceassociation.com. Muchísimas gracias, señor Tabaré, que tenga buena tarde. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Igual. Chao, gracias.